Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas Bienvenido. tardes, profe. Un día más, segunda semana. Eh, Voy a proyectar un poquito. A ver, a ver, a ver, a ver. Ahí está. Nos quedamos, recuerden que estuvimos hablando hasta el concepto general de presupuesto público. Hoy vamos a seguir un poco en el desarrollo de los conceptos importantes, relevantes dentro de lo que entendemos nosotros como eh, prerrogativa o de alto interés para lo que necesitamos en la tecnicatura que estudiamos. Entonces, así como construimos el concepto en sí de presupuesto como tal, a partir de esas ideas que socializamos, construimos juntos, cómo ser la planificación, la proyección, las herramientas, los gastos públicos, los ingresos, que los mismos formaron parte de lo que es el concepto general de presupuesto. Hoy quiero seguir hablándoles un poquito al respecto. Al- como todo programa, generalmente se establece el punto que tienen en pantalla como parte de los mismos. Y es así que simplemente voy a citarles algunos componentes de los antecedentes históricos que tiene el presupuesto como tal. Eh, ah, Parece un término relativamente moderno, relativamente nuevo en cuanto al tiempo en que se utiliza y la manera en que se utiliza, porque esto tiene una evolución rápida, dinámica también, principalmente en nuestro país a partir del año 1989, 1989 en adelante, que se implementa un nuevo tipo de gobierno. Entonces, en atención a la figura que tenemos a partir del 20 de junio de 1992, es que la democracia exige otros parámetros de medición que implican el conocimiento por parte de los ciudadanos o un mejor conocimiento por parte de los ciudadanos o una mayor transparencia hacia los ciudadanos de todos los actos que hacen los representantes del gobierno y del Estado en su calidad. Entonces, yo les voy a ir citando algunos pequeños momentos históricos que tienen cierta relación con lo que vimos en la clase pasada, específicamente el viernes, que le mostré, por ejemplo, todo el texto de la Ley General de Presupuestos. En toda esa envergadura que tiene la ley como tal, tiene algunos antecedentes históricos y yo quisiera así como algunas palabras nada más de notar y mencionar algunos momentos históricos para que podamos recordar fijamente, que no sea una amplia un amplio contenido histórico que al fin y al cabo eh, considero que a veces no se toma con la relevancia necesaria, a pesar de que sí entiendo que conocer de la historia de esto sí puede dar una mayor identidad con lo que es la disciplina o el módulo como tal. Es así que les quiero mostrar, por ejemplo, ¿alguien me puede decir qué civilización puede ser esta? Puede ser Egipcio. egipcia, profe. Básicamente, no, reitero, no con el modelo que hoy estudiamos, ni con de la forma en que hoy estudiamos. Imagínense que la tecnología nos permite estar en contacto eh, sobre la idea de que ustedes están en diferentes partes hoy, ¿no? Y conectados por medio de la virtualidad. Los egipcios hacían también estimaciones, hacían también pronósticos. No desde el punto de vista estrictamente de ingresos y gastos del Estado,
como tal, como tenemos ahora, pero sí ya tenemos unos antecedentes de algo similar en Egipto, principalmente en cuanto a lo que era la estimación del resultado de sus cosechas. Se tiene antecedentes de el resultado de la cosecha como pronóstico prácticamente de eventuales momentos de escasez que se pudiera tener con posterioridad, teniendo en cuenta que, por ejemplo, el grano principal, el trigo, pues dependía de varios factores para tanto su siembra como su cosecha, pero ya hacían ese cálculo, ya se tiene antecedentes de esos cálculos. ¿Eh? O, por ejemplo, otro antecedente es en Roma, no sé si en el mismo tiempo, pero con Roma como conquistadora como tal, ya establecía tributos y esos tributos estimaban las posibilidades que tenían los pueblos para pagarlos. Y asimismo también, si bien en una monarquía, ¿sí? Eh, el emperador, el rey, era el que hacía y deshacía en las cuestiones administrativas, económicas, sin lugar a dudas ya tenían una estimación de cuánto podría dar cada aportante o cada contribuyente, siempre teniendo en cuenta que eran pueblos conquistados. Tenemos entonces como antecedente histórico, tenemos a la civilización egipcia, tenemos a la civilización romana. La imagen que ustedes tienen ahí es de Génova, Italia, hoy en día, y son los primeros antecedentes de registros contables que se encontraron y que tienen relación, que se originaron y se encontraron que tienen relación a una eventual planificación que hace el Estado en cuanto, reitero, a esa igualdad que debe haber o equiparación, equilibrio que debe haber entre los ingresos y los gastos. Recuerden que la ley el artículo 1 de la ley de presupuesto de este año estima los ingresos y con el artículo 2 se asignan los gastos y que una de sus características o similitudes entre los dos es que el mismo 133 billones se estima, perdón, sí, se estima como ingreso y 133 billones se estima también como gastos. ¿Verdad? Si hay algún contador en el grupo, podrá saber o se dará cuenta de que debe haber una estricta concordancia entre lo que yo tengo y lo que yo gasto, lo que es el ingreso y el gasto. A diferencia, una vez más reitero la importancia de que yo puedo estimar desde el punto de vista privado, particular, mis ingresos en un monto y mis gastos no necesariamente tiene que ser igual. No necesariamente tiene que ser igual en la idea. A pesar de que, por ejemplo, nosotros o los particulares, a los efectos muchos de evadir el pago de impuestos, directos, ¿qué hacemos? Empatamos. ¿No? En realidad, no compramos un sofá, pero le decimos a nuestro primo que si va a comprar ese sofá y él no tributa, le pedimos que el monto de pago que hizo de ese sofá nos haga a nuestro nombre la factura. Entonces, coincidentemente, si yo este año ingresó 130 millones de guaraníes en una actividad profesional o de servicio personal que yo haga, coincidentemente yo gasté los 130 millones de guaraníes, pero en realidad ese gasto de 1.300.000 por la compra del sofá no lo hice yo, lo hizo mi primo que no tributa, no paga impuesto a la renta personal, entonces él de buena onda que es, oye, pocherera, vela y factura. ¿Ven cómo tiene que, al fin y al cabo, equiparamos? ¿Para qué? Para no pagar.
para no pagar. Otro antecedente, esto por ejemplo es una imagen que yo les traigo, básicamente es el Parlamento británico, ya en el siglo XVIII. Y en el Parlamento, que si pueden ver, tiene cierta similitud con los parlamentos actuales, si bien en aquella época tenían un uniforme, unas pelucas que hacían parecer hacer a todos iguales, también ya se evidenciaba un debate sobre los gastos que tenía el reino británico. Esta es una imagen que representa al Parlamento británico debatiendo sobre los gastos específicamente a partir de los ingresos que tenía el rey. Esa monarquía, recuerden que en ese tiempo las monarquías tenían un poder absoluto. Es más o menos como lo que nos pasa otra vez a nosotros en nuestra actividad financiera privada. Yo tengo el poder absoluto sobre mi dinero o tendría que tener. Por eso es que es medio complicado equiparar las dos ideas. ¿Por qué? Porque el Marco, en carácter de director administrativo, está obligado a cumplir la ley en cuanto al uso de la cosa pública. Sin embargo, Marco en su casa, él es el rey. Y antes el rey decía, deme 10 millones de libras, quiero comprar tal cosa. Y capaz su asesor le decía, rey, no tenemos a 10 millones. Si te doy esas 10 millones de libras, vamos a terminar debiéndole más al rey de Francia. No me importa, Eberú. Y terminaba haciendo lo que él quería o haciéndose lo que él quería. Pero les traigo una imagen de lo que yo encontré como una sesión del Parlamento británico. Así también ya en ese mismo siglo, Estados Unidos ya comienza a tener relevancia, a, eh, a levantarse como la potencia que hoy es, y ya manejaba conceptos de elaboración de presupuestos en cuanto a la racionalización y la razonabilidad del uso de la cosa pública. Muy bien. Esto, por ejemplo, que les muestro ahí, es una publicación en donde las empresas estadounidenses comenzaron a gestionar conceptos y utilizar conceptos como análisis de costos o promoción de la necesidad de presupuestar y programar. Programar. La programación es fundamental para el buen funcionamiento del Estado. Reitero, reitero la idea de que yo le doy suma importancia y repito tantas veces porque considero que la repetición es la madre de la destreza. La repetición es la madre de la destreza. El Estado como persona jurídica es llevado, tiene movimiento operativo a través de personas físicas. Y las personas físicas son las que pueden resaltar, pueden promover, pueden enaltecer el Estado, pueden satisfacer las necesidades. Son personas físicas que llevan a cabo ese propósito. Y a veces entre esas personas físicas que manejan el Estado y esas personas físicas que viven en sus casas o que salen de la oficina y van a sus casas, hay una diferencia diametralmente opuesta. ¿Por qué? Reitero, porque nosotros no somos tan fanáticos de la programación o la planificación de los gastos. Son pocas las personas que yo conozco que anotan, por ejemplo, diariamente en qué gastó, diariamente, todo. Tiene una libretita y a las 7 de la mañana desayuno, 7.000, media mañana, naranja, combustible, todo, absolutamente todos sus gastos. Creo que yo conozco a una sola persona que ahora que estoy pensando que tiene esa dinámica. Muy bien, Estados Unidos. Y quiero decirles que en esa línea de tiempo, 1800,
del siglo XIX, 1900, 1930, ya se lleva a cabo un primer simposio internacional de control del presupuesto en Ginebra. 1948, el Departamento de Defensa de los Estados Unidos ya presenta también un presupuesto y programado con relación a sus actividades. Otra vez, ese mismo departamento ya en el año 1961 trabaja con un sistema de presupuestos como tal y siempre teniendo en cuenta en esta parte del mundo, tenemos como paradigma, como modelo a los Estados Unidos de América en cuanto a la programación, planificación y desarrollo de la idea o el concepto de presupuesto, así como lo conocemos hoy. Antecedentes históricos: Egipto, Roma, Inglaterra, Reino Unido, le tenemos a Italia y tenemos en este lado Estados Unidos. 5 lugares y 5 momentos, ¿sí? En su primera forma, Egipto, con relación a la estimación de la cosecha, en su primer tiempo, forma que los pueblos el Reino Unido, Inglaterra, sesiones ya en donde se comenzaron a hablar la racionalización y el uso de la cosa pública relacionada a lo que tiene, lo que tenía la corona. Tenemos a Italia con los libros contables, en donde resaltamos que los ingresos deben ser igual a los gastos siempre. Hasta hoy tenemos que el presupuesto general de la nación, en su artículo 2 estima ingresos. Sin embargo, en el artículo 2 él asigna gastos, que son en montos iguales, son en montos iguales. Muy bien. Siguiente punto. Dice cuáles son los objetivos del presupuesto. Y comencemos a dialogar un poquito. ¿Qué les parece que ven? ¿Quién me podemos empezar un poco a nuestra famosa colaboración de parte de ustedes? Voy a apagar esto un ratito porque ok, dice acá. Adelante. A ver, ¿qué ven? ¿Qué pueden exponerme de la imagen? ¿Cómo leen? ¿Qué ven? Buenas tardes, profe. ¿Está alguien por acá? Sí, 18, 17. Paula, adelante. Hola, Poca, profesor. Buenas tardes, pocas, pa- profesor. pocas Yo palabras, veo ¿sí? una señora llevando anotaciones de sus gastos y lo cual le está reclamando al esposo. Muy bien. Puede ser. Es una cuestión, miren que es una Profe, cuestión de oficina, veo, ¿eh? Eh, mm, a ver, una palabrita en realidad es la que quiero. Miren, siempre teniendo en cuenta, muy bien, Paula, porque tiene en cuenta la clase, tiene en cuenta el contenido de lo que estamos haciendo. A ver, ¿alguien más? a mí me parece, profesor, una cuenta de que o un gasto que no puede cubrirse. Bien, puede ser. En sentido positivo, ¿alguien tiene una idea en positivo? Hola, Eh, profe. Que sí, está Ella está, analizando, que está ay, presupuestando, perdón. perdón, ¿cómo? que está analizando, está presupuestando sus gastos o los Sí. gastos que va a tener. En realidad es que una imagen tiene relación con una palabra, ¿no? ¿Qué le puede estar haciendo? No sé si es que, Está Planificando. muy, exactamente, yo también digo eso. muy bien, está planificando. Bien, ¿qué hacía el artículo 2 del presupuesto? Y ya repetí ahora. Asigna, Muy bien, asigna, muy bien. Los objetivos del presupuesto entonces es una, asignación. muy bien.
Esperen que acá no se mueve. Esperen, ahí está. Asignar. ¿Asignar qué cosa? El Gastos. dinero. ¿Sí? Mm. ¿Asignar qué cosa? Los gastos. Muy bien. Primer objetivo es la asignación de gastos como tal. Perfecto. A ver, aquí, ¿qué pueden ver? Servicios públicos, ¿o no? Muy bien. Se asignan gastos y también es asignar el dinero a qué cosa? A la prestación de Los servicios servicios. públicos y también podemos citarlos como bienes públicos, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué bien público sería este? Transporte público. Muy bien. ¿Qué bien podría ser este? Ciencia, ¿Cómo? ciencia, medicina, Muy bien. ¿Qué podría ser este? Seguridad. Muy bien, este, perfecto. El de abajo, este, ¿qué podría ser este? deporte, Muy bien. ¿Qué puede ser este? poder judicial, Muy bien. ¿Qué puede ser este? Educación. Educación. Muy bien. ¿Y el último? Salud. Muy bien. Todos los bienes públicos o algunos de los principales están en esta imagen. Entonces, ¿cuál es el objetivo del presupuesto? Es la asignación de recursos. Asignación de recursos. ¿A qué? A la posibilidad de otorgar bienes públicos, transporte, que ahora tenemos un drama. Estuve leyendo que tenemos un drama ahora con el transporte público y a tal punto de que parece que hasta la ciudadanía ya no es que tiene tanta paciencia con el sector transportista. No, antes era solo el Estado. Ahora parece que de a poco se da la vuelta también y la gente ya no es malo que no le quiere al Estado, sino que tampoco le quiere al empresario transportista. ¿Por qué? Porque increíblemente yo entiendo como uno de los factores principales es la posibilidad que tuvo la ciudadanía o en un porcentaje la ciudadanía, no sé si es alto o es bajo, ¿saben de qué? De comprar para su autito. Yo estuve analizando hoy, dije que voy a hablar un poco con los muchachos, con los chicos y las chicas hoy, si ese impacto que tenía antes los famosos paros de transporte público puede ser equiparado a lo que es hoy. Liz de Prante, te escuchamos. Hola, buenas tardes, profesor. Buenas tardes, Ah, ¿qué compañeros. tal? Muy bien. Yo quiero comentarle nomás que hay un error de concepto con el tema este de transporte público. Sí, a ver. Acá el transporte es un servicio privado, pero el usuario es público. O sea, Sí, es un servicio público prestado por el sector privado. El sí, problema radical, profe, es que allá por el año 2001 se creó la DINATRAM, en el cual estaba la CETAMA. Y la DINATRAM, junto con la CETAMA, estaba controlado por los interesados, los empresarios, que obviamente lo que tienen que buscar es que le rinda sus bienes, ¿verdad? Porque es su recurso el que está en juego. ¿Qué sí, pasó en el gobierno de Horacio Cartes? Se derogó esa CETAMA y se volvió otra vez al Ministerio de Obras Públicas. Uno sabe cómo es el servicio público. Es lento, es paquidérmico, es grande, es politizado, un montón de cosas. Entonces, al volver otra vez, dejó de tener mucho ser de interés del sector privado invertir en algo en el cual él no controla. Y esa disfunción es la consecuencia de esa disfunción es la que estamos pasando hoy por hoy. Lastimosamente, si
país, si el Estado paraguayo quiere asumir el transporte, tiene que invertir una porrotada de plata, cosa que nunca hacen. Sí, bueno, mira que yo tengo 46 años y de que tengo uso de razón siempre hubo problemas con el transporte. Pero yo más bien me centré en la pregunta, ¿saben cuál es el comentario que quisiera escuchar de la percepción que se tiene? ¿No? Antes era, antes, yo por lo menos veo así, ¿verdad? Es decir, la gente dependía mucho luego en un alto porcentaje del transporte público. No sé si ese alto porcentaje se sigue sosteniendo hasta ahora, ¿no? Ya Eh, no, profe, no, bueno, a eso quería porque saber. hoy, Sí, discúlpame, profe, porque hoy ya existe ya plataformas, por ejemplo, de Bol, Motobol, y ya la mm, gente casi no quiere esperar. Entonces, optan por Motobol, que es más accesible el costo, o dependiendo de tu bolsillo, Bol, ¿verdad? Y yo creo que la gente no, al menos que trabaja y estudia de noche, espera nomás ya Motobol o Bol para irse en su domicilio. Ya Yo, no espera yo, más en altas sí, horas, atendiendo por sí, la cierto. inseguridad de nuestro país también. Sí, o sea, saben que yo, siempre hablando del punto de vista positivo, ¿verdad? De evolución más, yo lo que me refiero es a la evolución de la, ¿saben de qué? De la prestación de los bienes públicos, a eso me refiero, ¿sí? La Yo me refiero, necesidad del servicio, sí, profe, el que yo- cambió, porque sí, antes sí, todo se centralizaba en la capital, entonces todo tenía que venir directo a la capital. Entonces era un poquito más fácil controlar. Hoy por hoy se abrieron nuevos polos de desarrollo y no hay empresa privada que te pueda hacer todo el servicio. Y también el usuario, tampoco el usuario es constante, entonces no hay previsibilidad. Es muy amplio ese tema de claro, debate sí, porque sí, siempre te sí. meten, pero el Estado tampoco es serio en reconocer sus propias limitaciones para poder ofrecer la posibilidad de un negocio que sea atrayente. Claro, no Tanto entiendo, para entiendo eso. Yo, por ejemplo, les quiero contar, yo antes en la facultad, en el año 2002, cuando entré en la facultad, es la misma que hasta ahora, allá en Trinidad, y mis compañeros muchísimos salían a esperar el famoso línea 3 que pasaba después. Es más, le daba un tiempo para quedarse ahí por alrededor, tomar una gaseosa, tomar otra cosa, comer algo, cenar y después se iban a sus casas. Hoy les quiero contar que yo tengo la gracia, la dicha de enseñar en la Facultad de Derecho de la Nacional y yo tengo un día, los miércoles, tengo de 8 a 10 de la noche clase. ¿No? Ya no, nadie me dice pocos, 200 alumnos tengo y deben ser 5. ¿Saben que deben ser 5 los que me piden permiso para salir un poco más temprano por el colectivo? Y antes era imposible. Pensar en la idea de que porque yo enseño primer curso, segundo semestre, todos mis compañeros en el primer curso, todos se iban en colectivo, todos se iban. Y hoy ya no es en el mismo escenario. Más bien por ese enfoque es el que iba, ¿verdad? Porque no quisiera entrar en un debate muy complejo por la cuestión de transporte, no es ese, uno luego porque no soy especialista, pero sí en relación, quiero llamar, en esos bienes públicos que tiene la obligación del presupuesto de asignar recursos para esos bienes públicos que tienen en pantalla, fue en cuestión histórica, evoluciona la vida, evoluciona. Le doy otro ejemplo. Los colegios, yo por ejemplo soy egresado del Colegio Nacional de Enseñanza Media Diversificada, doctor Fernando de la Mora de Fernando de la Mora. El turno noche era, no sé, era el boom en mi época, ¿verdad? Sin embargo, yo también, por ejemplo, les digo, tengo la posibilidad de enseñar en un colegio a la noche, tengo un rubro del Ministerio de Educación y Ciencias, y ya no hay por ahí la colegio Pujare. Será por el factor que quieran, ¿sí? Podemos ver el punto de vista educativo, de inversión financiera, etcétera, etcétera, etcétera. Pero los colegios del turno noche ya no son los mismos colegios del turno noche de mi época, 20 años atrás. Mis alumnos del turno noche no son los mismos. Todos trabajan, algunos ya son mayores de edad, porque yo enseño
oratoria en el tercero de la media y en estos momentos es que yo puedo plantear esa idea de evolución, pero no veo una evolución hacia atrás, sino que de repente todo lo contrario, ¿verdad? Ya no tiene la misma relevancia los colegios públicos nocturnos porque la gente opta por ir a un colegio diurno y algunos optan por, e inclusive ya la llevarle a su hijo a un colegio privado, ¿verdad? Porque ven que ahí dice educación. La justicia, el bien público como justicia también tuvo su variación. Que sí, por ejemplo, me viene a la cabeza lo que dijo la compañera, los juzgados, por ejemplo, ahora el expediente electrónico no te genera la necesidad de ir en masa como antes nos íbamos al tribunal. Entonces, se dan cuenta que en esa asignación de los recursos para la satisfacción o para la entrega, para la prestación de bienes públicos, tienen sus características singulares y particulares como objetivo que tiene el presupuesto. Muy bien. ¿Para quién va destinado esos bienes públicos? Pregunto, ¿para quién? Para la ciudadanía. Muy bien, para la ciudadanía. Excelente, muy bien. Ahora les pregunto, ¿qué podemos ver qué podemos obtener en una palabra esta imagen? Vamos a ver si pillan lo que yo quiero decir, ¿verdad? Puede ser que no también. ¿Qué ven? ¿Cómo pueden interpretar? Siempre desde el punto de vista muy básico, ¿sí? No vayan a un análisis complejo. Adquisición de bienes o intercambio de, no sé, Muy bien. Parece que hay un intercambio, ¿verdad? Perfecto. Muy bien. Muy bien. Otra forma, muy bien, va hacia ahí. Perfecto. Que todo va relacionado. Sí, también. Muy bien. Otra cosa, otra colaboración. ¿Qué se hace? ¿Qué hay en la imagen que podemos definir? Miren, ahí hay un teléfono, un zapato, un auto, una bicicleta, una fruta, un Están, pantalón, hola, pinza. profe. Sí, Puede ser que están todos conectados, sí, sí, sí. conectados, cooperando entre Sí, sí. como, miren, sí, puede ser. Miren que el presupuesto tiene un objetivo, ¿no? Partamos del título para encontrar la palabra. El presupuesto tiene un objetivo y esto se puede interpretar, o por lo menos yo entendí que esta imagen podría graficarnos ese objetivo, ¿verdad? Ven, los que están pintados en negro serían los ciudadanos, ¿verdad? Después, los objetos pueden ser bienes públicos, como vimos anteriormente en la imagen. ¿Qué debería de hacer el presupuesto para que, invertir, sí. ¿cómo? Invertir, Sí, casi. Sí, Cubrir va las hacia, necesidades básicas sería. sí, también, exactamente. Cubrir, sí, bien. Sí, también puede entenderse así, pero es como que, ¿saben cómo es la palabra que me gusta la atención que están prestando? Es como que ustedes son padres y tienen 5 hijos, ¿sí? 5 hijos. Y eventualmente cada hijo va a tener una necesidad diferente. Y ustedes tienen unos ingresos, ¿verdad? Tienen unos ingresos que son estimados, ¿sí? Y ustedes tienen que satisfacer esas 5 cosas diferentes que pueden ser representados en los Esas dibujitos que tienen. necesidades humanas. Se escucha con eco, no entendí.
priorizar y más adelante. Sí, claro, no. Yo voy a satisfacer las necesidades, pero yo tengo 5 millones y tengo Priorizar, 5. profe, Sí, también tengo priorizar. 5 Vas a pedidos. ir distribuyendo, Muy bien. distribuir, clasificar. Perfecto. Esa es la primera palabra que necesito. Distribución. Exactamente. Con el presupuesto lo que se hace es primero una distribución y si tenés que volver a distribuir, ¿cómo le vas a decir? Reprogramar. Equilibrada, profe. No, distribución y después te vuelven a pedir y vos tenés que volver a distribuir. ¿Cómo le puedes decir en una palabra eso? Reprogramar. Redireccionar, Asignar. redireccionar. Eficiente. Redistribución. Muy bien, excelente. Redireccionar, dice, pero voy a acelerar más. Sí, redireccionar, profe. Redistribución. El presupuesto lo que hace es no solo distribuir, sino redistribuir. ¿Por qué? Porque esa imagen de la casita azul que tienen acá, que tienen estos dos ciudadanos, no va a ser esa la única necesidad. Puede ser que el que está arriba, cuando ya satisfizo su necesidad del celular, quiera también esa casita. Y el que compró primero su casita puede ser que después quiera una bicicleta. ¿Por qué? Porque las necesidades son infinitas, pero los recursos son limitados. Por favor, recuérdense de esa frase, porque con esa frase podemos defender los gastos superfluos o los gastos innecesarios. Siempre va a haber necesidad, pero los recursos van a estar limitados. Y eso ocurre, quiero decirles que eso ocurre en el sector privado o en el manejo de la cosa pública. Dejando un poco, dejando un poco la idea de lado, la idea de que todo se hace mal. Supongamos que estamos en un mundo ideal en el que todos los recursos se manejan bien, de que no hay nepo babies, de que no hay corrupción, de que no hay nepotismo, de que no hay amiguismo, de que todo está bien. En ese escenario, que todo está bien, de igual manera, ese presupuesto iría en un crecimiento natural. ¿Por qué? Porque las necesidades son infinitas y los recursos son limitados. Profe, yo Sí, siento lo que usted dice, pero yo quisiera colocar esto. Todo lo que usted acaba de nombrar, lo que hace es que acelera este desequilibrio. Lo que hace, todo eso claro. que usted acaba de nombrar, hace que este presupuesto ya no dé para lo que es prioridad supuestamente, ¿verdad? Eso es lo que nosotros vemos en la realidad cuando nos vamos donde sea que nos vamos en este país, ¿verdad? Bueno, eso no me quería colocar. No, por eso es que mira que yo te acabo de decir, supongamos que todo esté bien, supongamos que todo esté bien luego, que todas las necesidades ya estén cubiertas, pero esa idea de que todas las necesidades estén cubiertas es algo sencillamente imposible. Porque si hoy vos tenés la suerte, supongamos, vos hoy tenés la suerte de comprar el vehículo que hoy querías, posiblemente dentro de un mes vas a tener la necesidad de tener otra cosa. Vas a tener la necesidad de querer otra cosa y no te va a alcanzar nunca, porque en la medida de que vos quieras, en algún momento vas a tener que racionalizar y decir, este no, porque si este tengo, no voy a poder pagar en cualquier monto que tengas a disposición. Supongamos vos seas multimillonaria y te ofrecen un Mercedes-Benz o un Bugatti Veyron. El Bugatti Veyron es el auto más caro del mundo, 1.500.000 dólares cuesta. ¿Eh? Y si vos tenés el Mercedes último modelo, posiblemente, y si tenés mucha plata, vas a decir, yo quiero también ese.
Porque es una cuestión de ser humano natural el, el que se te presente una necesidad nueva. Y por eso es que yo le planteé la idea de que 16 billones de guaraníes es la diferencia entre el presupuesto del año pasado y este. ¿Por qué no mantener? Porque tiene un crecimiento natural el Estado como tal. Le voy a volver a dar un ejemplo. El 27, creo que este final, ya te doy la palabra, ya le doy la palabra al licenciado Ever. En este final de julio se va a inaugurar el Gran Hospital del Sur, después creo que de 5 años de proyecto. Porque cuando yo, 5 años atrás, me acuerdo que nosotros a través del Ministerio de Salud, de la Dirección de Recursos Físicos, íbamos a hacer el hospital. Después se publicó la licitación y tuvo algunas dificultades y se le dio al Ministerio de Obras Públicas para que haga. Le dijeron, vos de ella po obra, de la igual, de la embapoaco ave, trejón de ella por la hospital. Y se fue y se le dio al ministerio y ahora el ministerio creo que a fin de mes va a hacer entrega del Gran Hospital del Sur. Pero para surtir al Gran Hospital del Sur, el presupuesto tuvo que naturalmente tener un crecimiento. Y reitero, porque generalmente en estos espacios en donde no queremos olvidar, les quiero volver a decir, planteemos un mundo ideal, ¿sí? No, no me salgan con la corrupción y que se hace mal y que esto luego podría ser mejor con esto, porque eso yo ya sé, ¿verdad? Por eso ese es el punto de vista negativo, ¿verdad? Pero supongamos siempre en positivo. Supongamos que todo tengamos, que todo se hizo bien y se hace un hospital nuevo, evidentemente el presupuesto va a crecer de manera natural, va a crecer y nosotros, y se va a gastar más. Se va a gastar más. Y en esa idea es que el presupuesto tiene como objetivo la redistribución otra vez, porque una necesidad satisfecha no quiere decir que todos ya tengan satisfecha esa misma necesidad. Le estoy hablando desde el punto de vista de crecimiento, de impacto, de evolución, de significado de un presupuesto como tal. Licenciado, te escucho, discúlpame. Sí, Te profe, quería escuchamos. nomás comentar, ese, en el caso, usted menciona la redistribución, o sea, eso sería más bien como una reprogramación también incluso de las cuentas o los presupuestos en sí, porque, Sí, por ejemplo, ahora el Ministerio de Obras Públicas va a entregar esa obra. Entonces el Ministerio de Salud tendría que empezar a reprogramar o sea, su presupuesto, poder dar de los profesionales, ya sea en la sí, salud, la parte sí, administrativa, los equipos. tal Entonces cual, una tal cual. reprogramación lo que se usa que una También, redistribución. sí, y es una distribución y es una redistribución y se da la idea de programación y se da la idea de reprogramación. Le doy un ejemplo. El objeto de gasto que implica salarios, ¿verdad? Ahora se tiene que aumentar. ¿Por qué? Porque se va a hacer un concurso para cubrir todo, toda la necesidad de personal en ese hospital. ¿Qué se hizo con el gran hospital de Coronel Oviedo, que se inauguró también este año? La misma cosa. Se abrió un concurso, hubo casos en donde médicos que venían de Coronel Oviedo, por ejemplo, para una guardia al Hospital Nacional de domingo, o sea, Marco, el médico, vive en Coronel Oviedo, pero como tiene una guardia de 24 horas, es intensivista, entonces él venía todos los sábados de noche para prestar de 7 de la mañana del domingo a 7 de la mañana el lunes su guardia en el Hospital Nacional. ¿Qué ocurre? Se abre el gran hospital de Coronel Oviedo y el gran hospital de Coronel Oviedo está a 2 cuadras de su casa. Entonces él ahí se genera una necesidad de él, una facilidad y pide el traslado del Hospital Nacional al Hospital de Coronel Oviedo. Pero ¿qué ocurre? Oye, ya tan andícola y guardia de domingo.
Ven cómo el manejo del presupuesto en cuanto a la distribución, redistribución, programación y reprogramación es mucho más complejo en sí como tal desde el punto de vista positivo de su análisis, ¿sí? No por la falta de recursos para cubrir necesidades desde el punto de vista macro, ¿sí? Para entender ese aspecto positivo bueno de lo que nosotros estudiamos es que le planteo yo estos ejemplos. Le planteo estos ejemplos. Y como objetivo, entonces, tiene la distribución, redistribución, programación, reprogramación, hasta puede tener como cumplimiento una ampliación. Tenemos conceptos como ampliación y reprogramación presupuestaria, que tiene su procedimiento para que se dé. Es decir, nosotros podemos sacar de este para llevar a este, pero en algunos casos hasta la misma ley te prohíbe eh, utilizar. Por ejemplo, antes de darle la palabra a las compañeras, por ejemplo, nosotros en el Ministerio de Educación se creó el famoso FONARES y por ley, la ley de FONARES establece que nosotros tendríamos que contratar un gerente, pero el objeto de gasto en donde, o la ruta por donde viene el dinero de Fonares, no te permite reprogramar, no te permite reprogramar para usar en el objeto de gasto de contratar a alguien. Entonces nunca pudimos contratar. No pudimos contratar y se utilizó la estructura humana, la estructura tanto desde el punto de vista organigrama como humana del Ministerio de Salud. ¿Por qué? Porque el objeto de gasto establecido o la ruta, la línea por el cual viene el dinero para el FONARES, para el fondo, no te permite la reprogramación, no te permite. Por ejemplo, la ley del INCAM para el cáncer tampoco te permite usar ese dinero, está blindado por ley. Puede tener muchos millones de dólares, pero yo no puedo usar para pagar, por ejemplo, medicamentos que se compró para el hospital de Barrio Obrero, porque está blindado. ¿Ves? No puedo tocar. No puedo. Esas son las características que también tiene la ley de presupuesto. Liz de Prante y después Mariana Leguizamón. Le escucho. Profe, a mí me encanta todo esto y por sobre todas las cosas me encanta compartir pareceres. Y en el sentido este de la flexibilidad o inflexibilidad del presupuesto, de los recursos de presupuesto, hay algo que tendríamos que empezar a manejar, que es justamente la diferenciación de las normas que regían en la pandemia. Para Sí, que la pandemia se pueda usar y cambiar o variar los recursos de su direccionamiento, se tuvo que declarar la emergencia nacional. Y esa declaración de emergencia nacional es la que, como llavecita de apertura, digamos, ¿verdad? Que abrió la puerta para que se hagan cosas. Yo sé que hay mucha confusión porque la gente hacia afuera no entiende y hasta hoy quiere seguir haciendo lo mismo. ¿Por qué no se hace? ¿O por qué se hizo aquello y no se hace ahora? Esa parte es lo que es a veces un poquito medio difícil de explicar, pero eso sucede, ¿verdad? Que sí, la ley del presupuesto es cuasi inflexible. sí, sí. Sí, lo que pasa tiene pues su excepción. Por eso yo le digo que con la idea de la reprogramación que te permite ese cuasi flexible, esa última parte de flexible, interpretar, entender, es como que te da esa posibilidad. Porque a veces yo quiero decirle, ¿sabes qué le quiero decir? Lo que está establecido para tal cosa no se puede usar para otra cosa, pero el conocedor técnico del tema sabe que hay algunas operaciones que puede hacer para que se pueda, ¿verdad? O, por ejemplo, le doy un ejemplo. Hay una línea de dinero en donde viene, línea presupuestaria donde viene el dinero para un proyecto y a veces el administrador saca no sé, un $2.000 de la línea del proyecto porque en su línea no tiene todavía, después viene, le traen a su línea y devuelve. Y ahí a pesar de que en la teoría no se podría hacer, pero a veces sí se hace y se arregla después.
se subsana a través de la idea de un error involuntario, pero es así, cuasi flexible o inflexible en la mayoría de los casos, pero más yo me quiero adentrar sobre lo que dice Liz, es que nosotros ciertos conceptos, nosotros no nos sorprenda después cuando estemos en la tecnicatura y nos digan, por ejemplo, ¿qué conoces de presupuesto? ¿Verdad? Hasta hoy yo conozco lo que di hoy, conozco el presupuesto, es una herramienta de planificación, de proyección, de asignación, de prevención de los ingresos, de los gastos. El presupuesto, hay cosas que yo no puedo tocar, no puedo tocar, no se puede tocar, y otras que sí podría reprogramar. ¿Cuál es un mecanismo de obtener más dinero? Un pedido de ampliación presupuestaria. Y esos conceptos básicos es que yo quisiera que en este espacio se quede muy bien, ¿verdad? Si bien podría yo mostrarles un pedido de reprogramación o cómo se va al Ministerio de Economía o cómo se hace un pedido al Congreso en sí, como tal, qué se hace vía decreto, qué se puede hacer vía ley, cuál es la gran injerencia e influencia que tiene el ministro de Economía, por ejemplo, en todo esto, sería entrar un poco más en el detalle, pero muy bien. ¿Cómo era? Mariana era, bajo sus manos, pero igual nomás. Leguizamón creo que era su apellido, ¿o no? Le voy a buscar. Perdón, Don- profe. Donde estés te voy a encontrar. ¿Qué ¿Dónde está? pasó? ¿Qué ¿Cómo era? pasó? Mariana, vos levantaste tu mano, decirme ya lo que tenés que decir. Así no, Mariana. Quería pedirte de vuelta el libro de finanzas porque me gusta mucho este tema de la redistribución y para profundizar más. Sí, el libro de finanzas es de Sosa Centurión y Ese mismo. Marco Caballero Giré. Finanzas Públicas, Sosa Centurión, Marcos Caballero Giré. Yo pues no tengo ese. Espera que, profe, porque escribo despacio. Acá está, yo tengo. Mira, 150.000 por ahí cuesta. Mucho contenido tiene. Ese mismo, Mucho. profe. Voy a Sí. poner la cámara, voy a sacarle un screen y después voy a... Ahí está, ¿Ah? gracias, profe. Muchísimas gracias. Sí, Paraguay sale por la libre. Sí. un día de eso vamos a ir a saltar tu casa, profe, de los libros que tenés ahí. Esta es mi oficina y en mi casa tengo 1.500, pero ya tengo ahora. Es posible, qué purete, Voy a profe. rematar cuando sea viejito, voy a rematar. Si mi hijo no es abogado, a vender pastel. Avisando, Bueno, avisando, tenés que tener un cariño especial por nosotros, lo del IPELI. claro, por Decir, supuesto, por supuesto. A ustedes le quiero más que a ninguno. Eh, como, Se me como pareció falsa esa cuando, afirmación. como cuando ustedes me dicen que me quieren. ¿Conocen? A mí mi papá me enseñaba una frase que dice, y la ve te amo, güey. Ese que te dice demasiado te amo es bola, Gina. Así es que eh, sigamos con nuestra, ¿cómo se llama? Con nuestro idilio. Cuando gusten, vendo libros. En realidad no vendo. Libro mío, prefiero verte quemado antes que verte prestado. No se quiere devolver los libros. Bueno, sigamos. Redistribución. Muy bien. Redistribución. ¿Ven qué? Redistribución. Perfecto. Otra imagen. Redistribución. Tanto de los bienes, tanto de los recursos, ¿sí? Eh, que también se puede distribuir o redistribuir. ¿Qué El tesoro. significaba esta imagen? No. A ver, ¿quién recuerda? ¿Qué palabra significaba? Porque muchas veces voy a poner la misma imagen. ¿Qué era esto? Dinero. A ver, no, pero ¿qué representa? ¿Qué concepto yo representé con esta imagen? ¿No es el tesoro de la nación? No, no, no. Así como tesoro, no. Pero yo, unos conceptos que ya dimos ya. Este ya es la tercera vez por ahí que muestro esta foto. ¿Alguien recuerda qué concepto tiene relación con esta foto? Que forma presupuesto, parte. no, no era presupuesto. No, no era presupuesto. ¿Qué ¿Viene, era? profe?
No, otra palabra. Reserva. Riqueza. No, otra. Última. Lavado de Finanzas, dinero. Valor dinero. Capital. Ingresos. 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 Miren, si buscamos, yo le voy a mostrar. Le voy a mostrar únicamente. Ahí está. ¿Dónde está? Esperen que. Ahí está. ¿Qué son los ingresos? A ver si recuerdan. ¿Qué son los ingresos? La cantidad de Dinero. dinero, que tiene quién. Una persona física, O La jurídica. persona jurídica. y el Estado, ¿qué clase de persona es? Jurídica. Muy bien. ¿Se dan cuenta que no hace falta ni estudiar cuando me siguen un poco en las imágenes? Espectacular. De lujo. Bien. Qué contento me ponen cuando yo les muestro la imagen y ustedes ya saben qué es. Hoy Cotacoa. Muy bien. Y nos van a ver por ahí, ¿verdad? Les quiero preguntar, ¿quién en Wahoo les muestra imágenes así? Nadie verá. Yo sé. Bueno, redistribución de los ingresos. ¿Para qué? Para el crecimiento. Muy bien, para el crecimiento. ¿Y ese crecimiento cómo debe ser? Miren un poco cómo debe ser. Equitativo. ¿O no? Casi. equilibrado, Muy bien. Equilibrio y estable. El presupuesto no puede redistribuir el dinero sin tener en cuenta que se debe crecer y sin tener en cuenta que se debe tener estabilidad. No puedo gastar nomás más de lo que tengo, porque si yo gasto más de lo que tengo, me voy a endeudar. Y es cierto, el Estado tiene, o los estados tienen otra dinámica de endeudamiento de la que tenemos nosotros, de la que tenemos nosotros. Esa quiebra que nosotros podemos declarar no lo tiene el Estado así en ese mismo sentido. ¿Sí? Por ejemplo, no podemos embargarle al Estado por una deuda. Sí, se generan obstáculos, etcétera, pero de la que nosotros entender un poco mejor, para entendernos un poco mejor y para que yo también pueda entender lo que le estoy diciendo, es que el Estado necesita una estabilidad. Y quiero decirles, nos guste o no nos guste, nuestro país tiene una impresión, por lo menos regional, de estabilidad. Si ingresamos al interior y analizamos, posiblemente sí vamos a encontrar desigualdades, sí vamos a encontrar desigualdades, pero, eh, desde el punto de vista, reitero, de imagen país, desde el punto de vista financiero económico, nosotros tenemos un relativo y sostenido crecimiento y tenemos una cierta estabilidad también financiera. Les quiero hacer una pregunta, les planteo un escenario. No sé si es que en alguno de ustedes se da, puede darse, porque acá yo encuentro muchas personas sumamente interesantes. Yo estaba en un almuerzo el domingo y se me quedó, esto voy a decirle a los chicos, dije, un amigo fue con hizo un comentario en la mesa, dijo, qué caro está Argentina. Se fueron a Mendoza y en Mendoza una cena de paso, una cena de paso, le costó casi 1.300.000 guaraníes. 1.300.000 guaraníes. Al cambio de ellos, ni idea tengo cuánto es, mucho, ¿verdad? Pero le sorprendió lo caro que está Argentina. Y otra compañera, ex compañera de facultad, tira un argumento
para eso. ¿Y saben qué dice? En la Argentina está difícil la cosa, es cierto, pero en la Argentina hay mucha gente que tiene dinero. O sea, hay mucha gente, reitero, tiene mucha gente que tiene dinero. No quise entrar en el detalle y preguntarle por qué decir cuál es el sustento estadístico que tenés para decir que la gente tiene mucho dinero. ¿Por qué el comentario? Porque básicamente está lleno, estaba lleno el lugar y vos te vas a tomar un café y está lleno todos los bares de café, o sea, los lugares de café, bares, todo está lleno y todo es carísimo a partir, por supuesto, de la del establecimiento del nuevo gobierno con Javier Milei. ¿Qué les parece? ¿Quién tiene una opinión? Profe, que hay una Mm. sensación térmica y hay una realidad. Sí, a ver. Yo, yo creo que eh, había mucho porque para ellos está, o sea, se está estabilizando su economía, ¿verdad? Entonces para ellos no es caro, sino para nosotros sí, por supuesto, ¿verdad? Antes realmente ahí era ir sentar, o sea, era todo muy barato, ¿verdad? Pero para ellos, yo creo que ellos se está estabilizando su economía y sigue su vida, no sé cómo, o sea, para ellos no hay tanta crisis. A lo mejor algunos sectores, ¿verdad? Que ahora que dejaron de tener algún ciertos privilegios, ¿verdad? Y bueno, y eso de mi punto de Eso. vista, ¿verdad? Bien, ¿alguien más? Bien. Dejo picando nomás, porque yo no quería entrar en el fondo de la cuestión, porque no tengo una base teórica al respecto, ¿verdad? Pero quería nomás compartir con ustedes cómo hay una percepción, ¿verdad? Uno tenía, qué caro que es ahora y otros no, pero esto no, ellos no sienten mucho porque todo está lleno. Todo. En donde me fui en Mendoza estaba repleto de gente, ¿verdad? No es que se ve una recesión en cuanto a la disminución de ventas o todo lo contrario, ¿verdad? Por ejemplo, la eliminación de los subsidios. No sé, yo le doy un ejemplo. El Hospital Garrahan, nosotros enviábamos al Hospital Garrahan niños para hacer trasplante hepático y no nos cobraba. Ahora nos cobra casi 800 millones de guaraníes por cada trasplante. Y se siguen haciendo. ¿Ven cómo nos seguimos enviando? Solo que ahora pagamos. Pagamos, se paga. En cuanto a los subsidios, por ejemplo, a la hora. Imagínense a la Profe, hora. Sí. profe, yo tengo una visión, o sea, una perspectiva en ese sentido. Tenemos que recordar que en este caso usted está diciendo subsidio, pero es una política pública que el Estado de Argentina establece y de quienes sale eso es de sus ciudadanos, ¿verdad? Bueno, yo creo que si nosotros, en este caso, creo que el Estado paraguayo tiene que ver eso y concientizarse de que realmente tome el control, ¿verdad? Así como dijo Liz Prante, el Estado tiene que ponerse las pilas, se dice acá, ¿verdad? Tiene que ser responsable de sus ciudadanos. Y en este caso, nosotros tenemos supuestamente dicen, ¿verdad? Así como dice usted, porque yo no tengo los datos estadísticos reales, pero según dicen algunos que están en el Congreso, ¿verdad? Que se tienen los números suficientes o la cantidad para que se pueda llevar una política pública universal para nosotros, porque no somos tantos, somos muchos menos la población argentina. En ese caso yo, profe, creo que tenemos que ser más conscientes, ¿verdad? De que el Estado paraguayo es el que tiene que tomar esas medidas y dejar de estar haciéndole pasar a nuestros conciudadanos semejante atropello a ellos, ¿verdad? Enviarle a otro lado donde aquí realmente tendríamos que tener todos estos servicios porque no es nada de otro planeta todo lo que tiene que tener. Si la Argentina pudo tener todo lo que tiene, ¿por qué nosotros no? Porque los gobernantes no tienen esa decisión política. Porque aquí, allá a la postre, aunque usted dice
miremos lo positivo, por supuesto, siempre estamos tratando de ver lo positivo, pero todo es una decisión política, ¿verdad? De nuestros representantes. Entonces, en ese caso, profe, yo, por ejemplo, estoy totalmente de acuerdo con eso de que eh, a mí tampoco no me gustaría que yo por mis impuestos de otros países vengan a usufructuar la hora en que va a ir mi nieta o mi nieto a usufructuar eso que yo estoy pagando, no va a poder, porque así como usted dijo, no es, todo es limitado, ¿verdad? Bueno, no sé si se bolas, pero eso yo quiero colocar aquí, No, profe, no, que yo estoy entiendo, de entiendo. acuerdo con Sí, eso. sí, entiendo. Porque miren, por ejemplo, que nosotros tenemos un concepto interesante de estudio a la hora de elaboración también de los presupuestos, el siguiente, los subsidios. Eh, y pues, es innegable, por lo menos desde mi humilde punto de vista, es innegable la alta influencia que tuvo el presidente de la República Argentina en cuanto a sus ideas, ¿verdad? Que hace mucho tiempo ya las venía. Yo vengo siguiendo a Javier Milei hace mínimamente 4 o 5 años y ya venía él con el mismo discurso, el libertario le dice él, libertario le dice él. Y que básicamente, imagínense que yo estoy escuchando hoy les planteo algo sobre la idea, por supuesto, de que ustedes están exponiendo o de algunos compañeros. Le damos cierta responsabilidad al Estado o démosle toda la responsabilidad al Estado, pero hay ideas contrapuestas en relación a ello sobre, por ejemplo, el liberalismo, ¿verdad? El liberalismo, que es aquel que está definido por la línea de trabajo del presidente de la Argentina, está basado, ¿saben qué? En el poco intervencionismo o casi nulo intervencionismo del Estado para regular las cuestiones. O sea, él es liberar. Nosotros liberemos. Ejemplo, le doy un ejemplo. Le doy un ejemplo. El costo del pasaje del transporte público debería estar sometido al mercado, al mercado. Sin embargo, hoy el Estado está subsidiando el pasaje para que sea de menor costo para ayudar a un sector que anda en el colectivo, en el colectivo. Y atiendan que si nosotros estamos hoy acá 26 conectados, posiblemente no sé en qué porcentaje de los 26 anda todos los días en colectivo. Supongamos hay dos de los compañeros que andan en colectivo y le Yo, decimos a los... profe, Bueno, y supongamos son dos, por eso digo, supongamos son dos. Yo también. Ya que hablan Leonidas, imagínense que los 26 o los 24 que estamos restantes, le estamos pagando el pasaje a Leonidas. Le estamos pagando. Es decir, el resto nuestro, hoy no de manera directa, ¿verdad? Porque yo pago el IVA del súper y eso se va en una fuente tributaria, perdón, sí, una fuente tributaria y de ahí baja y posiblemente puede ser el dinero del que pagó IVA en Ciudad del Este que se use para pagar el pasaje de Leónidas. El resto de la población pagamos el pasaje de un sector que es el que utiliza, ¿verdad? Y algunos no están de acuerdo y algunos están de acuerdo. Algunos podemos decir, no, pero el Estado es el que se tiene que hacer cargo pero, profe, voy a interrumpir ahí porque Sí, yo creo que adelante. usted acaba de decir algo muy lógico. Escuche, yo al comprar pan estoy pagando IVA y un impuesto. Esa es Sí, la diferencia que tenemos acá en Paraguay, el 10%. Yo al comprar leche, al comprar pan, al comprar eso, yo estoy pagando, yo no estoy recibiendo gratis. Otra cosa que yo entiendo y quiero colocar acá es que la diferencia, profe, es que en Paraguay, ni teniendo este subsidio, ellos dan un buen servicio. Yo estuve esperando 45 minutos un colectivo, una línea, la vez pasada. En épocas de invierno, porque yo me voy en la una que está allá en San Lorenzo. Y profe, en épocas de invierno juega por nosotros, porque yo soy una usuaria y a mí no me traen gratis. ¿Por qué no me la traen gratis? Porque encima de que yo de mi impuesto se les va el subsidio, vuelvo a pagar un cierto porcentaje.
Entonces yo creo que en ese sentido lo que es verdad que nosotros muchas veces decimos la Gran 7, tienen muchísimo reciben, ¿verdad? Y nos ofrecen colectivo. Una vez, profe, ya eran las 10 de la noche y vino, se descompuso el colectivo. ¿Y qué hizo el chofer? Nada, está de mal humor, es una persona insatisfecha, etcétera. Pobre hombre, ¿verdad? ¿Qué va a hacer? Nada. O sea, bueno, ya eso ya es algo, un contexto que yo le coloco. Con todo lo que el Estado paraguayo, con el subsidio, actualmente le da a los empresarios del transporte público, ni así pueden mejorar el servicio. No estamos diciendo, ni siquiera estamos hablando de que mejoren un poco su chatarra, ¿verdad? Porque eso es lo que son chatarra, porque los vidrios algunos colectivos tienen ya no se puede hacer según algunas normas internacionales. Sin embargo, nosotros tenemos, profe. Yo me subí en un colectivo hace mucho. Usted sabe que al agarrarme de la cosa de la manija esa, me corté. Estribera, la estribera se llamaba mi época. ¿Cómo se llama ahora? Upea, profe, me corté y aparte que me corté, me asusté y el chofer ni siquiera se inmutó, ¿verdad? Pobre hombre, te digo, ¿verdad? O sea, en ¿Sabes fin, que la única profe, resalto, sabes que resalto de tu intervención? Que vos no dijiste sé, profe. que vos también pagás y que lo que te dan no es tan gratis, dijiste. O sea, vos pensás que el dinero que vos pagás en el IVA te devuelven en el subsidio. Puede ser, es Yo, interesante. yo, Sí, yo coloco eso, profe, porque cuando está yo bien, leo pero sí, porque vos sos usuaria, pues. Por eso por eso te escucho y te digo que puede ser, es interesante ese argumento. Bien, Liz. Profe, profe, Mm, yo quería nomás hablar un poquito sobre viste que la mayoría de los paraguayos nosotros queremos que el Estado nos responda, ¿verdad? Y sí. eso es O sea, nacionalismo republicano. intervencionismo, ¿verdad? Exactamente, Intervencionismo estatal. Sí, nacionalismo republicano. sí, ¿Qué es lo que sí, hacen los otros países? Ahora, últimamente, están liberándose de eso y se convierte en Estado de liberal social, ¿verdad? O sí, sea, sí, cambia de filosofía. Voy a pongo esos dos términos porque los compañeros pueden revisar y empezar a mirar las diferencias en el privado. Pero lo que al final uno rescata es que somos demasiado bandidos. Acá ni la gente es honesta, ni las autoridades. O sea, No, realmente el día que un entonces, poquitito sa- mejoremos nuestro sustento ¿sabe qué, desde el Liz? lugar que nos toca, puede ser que exista Entonces, alguna filosofía que nos sirva. Liz, entonces no está tan descabellada la idea de que en vez de darle mucha intervención o posibilidad o pedido de intervención del Estado, que le soltemos, o sea, que el Estado nos suelte un poco más. Reitero, por ejemplo, que el pasaje se base en el mercado, no en una intervención estatal. Viste que ese es otro punto de vista, ¿eh? Que es interesante que dice, Liz, por ejemplo, plantea ese liberalismo social que se da en un determinado sector ahora, ¿ah? Que se presenta como una línea política de pensamiento dirigida hacia el presupuesto, es interesante. Entonces, ¿sabes qué, Estado? Déjanos nomás a nosotros. Vamos a solucionar con la oferta y la demanda el establecimiento de los precios y no te metas tanto, ¿verdad? No te metas nomás tanto, entonces vos capaz, si no te metes tanto, tenés menos funcionarios. Y si tenés menos funcionarios, posiblemente vamos a tener menos bandidos, como dice la compañera, ¿verdad? Tiene su análisis. Bien, veo que parece Más o que... menos eso, profe, más o menos, y Claro, para abonar esa idea, que a lo mejor a esta altura de la historia es apropiado, ¿verdad? Esa historia del nacionalismo republicano a ultranza, pues era útil cuando el Estado, nosotros como país, no teníamos nada. Ahora tenemos dos hidroeléctricas, que si todo ese recurso de las hidroeléctricas entrasen en presupuesto y empecemos a pedir calificación, o sea, que sean calificados los servicios, ahí volamos. Nosotros no tenemos por qué necesitar nada. Ese nomás es el punto. Sí, en la teoría. Muy bien, bien. Parece que le rasqué donde le gusta. Levantaba mucho su mano. A ver, Nancy Caballero, después Susi. Buenas tardes. Hola, Sí, buenas lo que tardes. yo quiero decir es lo siguiente, ¿verdad? Que si bien pagamos impuestos todos, realmente
todos pagamos impuestos y todos nos merecemos una calidad de servicio. Porque no Sí, solo el que tiene auto ya no se va a subir en el colectivo tarde o temprano, se le puede sí, poner el bus, no puede quedar la quiebra, no sé. Son un montón de situaciones como en cualquier país del mundo. Te va a la Argentina, tiene su transporte público. Te va en el Brasil, tiene transporte público. Yo puedo hablar con propiedad porque viajé y he visto, ¿verdad? Y así también sí. otros países. Pero acá, como también dijeron las compañeras, es de mala calidad. Y no solamente nuestros impuestos, no solamente en colectivo, sino en todos los servicios que vemos, lo que el Estado nos brinda es paupérrimo, no justifica, no nos da esa rentabilidad. Y encima quieren subir otra vez los impuestos. Entonces, ¿qué pasa? El usuario va a pagar con gusto si tiene una calidad de servicio, pero si no hay una calidad de servicio, ¿para qué? Entonces, hoy en día, por ejemplo, el pasaje, ¿cuánto oscila? Algunos 2.600, otros 3.000 guaraníes, 3.500, ¿cuánto va haciendo? Ya sabemos ya que cualquier 100 guaraní en administración es, es oro, como se dice, porque va sumando. Pero hoy en día sale más barato viajar en motobol, aunque es peligroso. O si no, mucho más barato viajar en bol. Inclusive teniendo auto, es mucho más barato viajar en bol. Yo tengo mis colegas que viajan en colectivo y dejan su auto para ocasiones especiales porque dicen, ya no nos da el cuero. Pero la calidad de servicio es realmente pésima. Y yo creo que hay que deslindar al sector privado. Eso va a fomentar la competencia y a lo mejor va a haber otros medios de transporte con más calidad como cualquier país del mundo. Imagínense, nosotros ni un tren podemos hacer. Queremos hacer un metrobús, no todo Se va sopor. a hacer tren de cercanía, parece, dentro de poco. Y bueno, en síntesis, sí, pero estamos atrasados en síntesis. Si hace Sí. siglos atrás, un modo de decir, según leemos nuestra historia, teníamos el mejor ferrocarril, los mejores medios de transporte. Ya estamos 2026, imagínense cómo estamos. En síntesis, nuestros impuestos nos vemos en externalidades. No Muy bien, justifica. espectacular. Susi, gracias. Totalmente de acuerdo con la compañera, le aplaudo. Muy bien. Susi, Susi Kovacs. Hola, profe, otra vez. Hola, Sí, ¿qué tal? profe, yo justamente una parte voy a comentar lo que dijo la compañera que me antecedió y también decirle eso, de que si uno usa a veces el vehículo es porque realmente es la necesidad, porque no tenemos ni seguridad ni buen transporte público. Tal vez esos Sí, compañeros que usted, perdón, esos alumnos que usted tiene que le piden antes es porque tienen colectivos que pasen cerca, tal vez los otros no tienen y tienen que verse de otra forma medio. Y tampoco acá no se comentó eh, también de que no solamente hay más vehículos, sino que hay más motocicletas. Uno andando sí. mismo en su vehículo no puede andar de las motos que se cruzan allá. Hacen un ¿Por qué? encambre, Porque es más ¿verdad? económico, porque sacan en cuota, porque por todos los elementos y otra vez también es porque no tenemos un buen servicio de transporte público. Y para mí me da igual que sea privado, que se pague más, porque yo mismo también podría utilizar, o a veces yo utilizo, ¿verdad? Porque para la salida a la justicia electoral, porque me lleva bien cerca a mi casa. Para irme, por ejemplo, yo no tengo. Ahí te queda bien ahí enfrente nomás, ¿verdad? A veces también se da ahí. Sí, tengo enfrente, me bajo acá a 5 Yo, por cuadras, ejemplo, no tengo camino un colectivo para poquito, venir pero de mi casa, no tengo. por el horario también, por eso. Si hubiera un mejor servicio, íbamos a utilizar más. Sí, Y hay una realmente, historia. Sí, sí. yo le quiero contar una historia que es escrita por Luis Vareiro, creo que escribió un artículo, se llama, ¿saben cómo se llama? Se llama El valor de una 4x4. Y pues, resumo esto, les cuento esta historia, a ver si les gusta y después sigo un poquito con la clase. A pesar de que me parece muy, muy interesante escuchar un poco el punto de vista de cada uno de ustedes. A pesar de que, reitero, hay una sintonía, ¿verdad? En cuanto a presentar más o menos como el malo de la película al Estado, que no está mal, que no está mal, no lo planteo como algo negativo, sino simplemente
lo planteo como algo, ¿saben cómo? De reformulación de teorías, de reformulación de teorías. Y principalmente voy hacia la idea de la elaboración de un presupuesto equilibrado, sustentable. ¿Por qué le digo? Porque le damos, es como que parece que sin darnos cuenta, terminamos pidiéndole todo al Estado, pidiéndole todo al Estado. Ese pedirle todo al Estado forma parte de una teoría, pero les presento, por eso es que hice hincapié en la presentación de teorías antiguas, pero de incorporación nueva, ¿verdad? Que es justamente eso, por ejemplo, reducir al Estado en sí como tal, como músculo, ¿verdad? Hacerle más chico al Estado. ¿Para qué? Para que intervenga lo menos posible. O sea, hay una cultura que pide, ¿verdad? Es como que vos sos mi papá y vos me tenés que dar y dame todo. Y se presenta paulatinamente, lentamente, otra en la que dice, espera un ratito, déjanos más a nosotros vivir, ya no nos des nada, no nos des, déjanos nosotros conseguir. Es decir, si vos tenés ahora mismo 10 funcionarios, baja nomás a 5, baja a 5 y entonces disminuí todos tus gastos en cuanto a eso y soltarnos un poco de la mano para que vivamos nosotros y fomentemos y creemos nosotros las oportunidades. Por ejemplo, les cuento la historia. Se llama El valor de una 4x4. Cuenta la historia que voy a hacerlo yo en primera persona, pero en realidad lo escribió otro, ¿verdad? Que escribió en primera persona. Tengo una pareja de amigos que vive en Londres, en las afueras de Londres, y me pidieron que la visite. Fui de visita en una de sus vacaciones en el invierno, no en el verano nuestro, en el invierno nuestro, fui de vacaciones y llego a Londres, tomo el metro, a 30 minutos del centro de Londres estaba su casa. Llegué a una casa linda, modesta, bien pintada, miro el garage, no había ningún auto. Entra, sale mi amigo, sale, me da la bienvenida, entro a la casa, tomamos un café y le pregunto, ¿y tus hijos están en el colegio? Ah, ¿en serio? ¿Y dónde entran? Entran acá a 2 cuadras, hay una pública, escuela pública. Y después le pregunto a ellos cuánto eran sus ingresos y tenían, como equilibrado al guaraní, ganaban como 80 millones de guaraníes cada uno. 80 millones de guaraníes cada uno. Y le pregunto entonces, che, y después, ¿y cómo se manejan acá? ¿Y tu auto? ¿Qué auto tenés? No, yo no tengo auto. No hice ningún juicio de valor, pero de vuelta a mi hotel en Londres, en el metro. Cuando me subí al metro, vi a los pasajeros y no pude identificar quién era de la clase pobre, clase media o rico. Visualmente había como una especie de estándar. Y después llego al hotel y al día siguiente, al volver a encontrar, le pregunto por qué entra su hijo en una escuela pública y por qué no tiene auto. Y me dicen, no, porque los servicios públicos acá son buenos. Los servicios públicos son buenos. Él se iba al trabajo, el señor, en metro y volvía en metro. Su hijo a 2 cuadras en una escuela pública que era considerada una de las mejores de la región, ¿verdad? Y de ahí el título, El valor de una 4x4. En Paraguay tiene mucho valor llegar a un lugar en una 4x4. Tiene mucho valor llegar a un lugar en una 4x4. Muy bien, cerramos esa idea con esa historia y les presento el siguiente capítulo, estabilidad. El presupuesto tiene componentes. El presupuesto tiene componentes y les voy a mostrar a continuación cuáles son. Primero, ¿qué era esto? A ver si ya recuerdan. Uno de sus componentes son los. Ingresos, Muy bien. Eso, Otro es los. egresos, Muy bien. O, ¿cómo le llamamos? Con G. gastos,
Gastos. Muy bien. Componentes del presupuesto, ingresos, por supuesto, los más principales y egresos o gastos. Así también, otro de los componentes del presupuesto es el denominado con esta imagen saldo. Yo tengo que tener saldo. Tengo que tener saldo. Podemos denominarlo, no es lo mismo, pero para entendernos, en nosotros, en esa parte financiera privada, pública nuestra, tenemos que tener liquidez. Tenemos que tener liquidez. Miren que hay diferencia en que, por ejemplo, Leónidas, Susi y Liz de Prante las dos tengan 4 casas, 2 autos, tengan 3 terrenos, ¿sí? Y en el caso, y Mariana, por ejemplo, no tengan las casas, no tengan los autos, no tengan los terrenos, no tengan los terrenos, pero hoy vos le preguntás a Mariana cuánto puede gastar y ella te dice 10 millones de guaraníes puedo gastar. Y le preguntás a Leónida, a Susi y a Liz cuánto puede gastar y ella te dice no tengo ni un peso para gastar. Y vos le decís, esperen un poco un rato, vos tenés 4 casas, 3 terrenos, 2 autos, ¿cómo no tenés? No, y no tengo dinero, no tengo saldo, no tengo liquidez. Vean un poco la gran diferencia que existe entre esos dos escenarios en relación a, por supuesto, el uso de la cosa pública. Atiendan, atiendan. Reitero el escenario. 3 compañeras tienen 3 casas, 4 terrenos, 2 autos. Y le decís, vamos a comer, mañana vamos a irnos acá a Cupé, vamos a irnos a desayunar ahí cerca a la misa y vamos a ir a desayunar en este lugar. Y te dicen, no, yo no me puedo ir porque no tengo plata. No tengo plata para irme. Sin embargo, otra compañera que no tiene eso, tiene su auto, tiene su casa, pero vos le decís, vos podés pagar 10 millones de guaraníes. Sí tengo los 10 millones, pero ella no tiene el patrimonio que tienen las demás, pero tiene ese saldo, tiene la liquidez, tiene la disponibilidad. En la función pública hablamos de saldo como sinónimo de disponibilidad. De ahí luego el famoso término CDP, el certificado de disponibilidad presupuestaria. El Estado no puede comprometerse en ningún sentido si no cuenta el proceso con un certificado de disponibilidad presupuestaria, CDP. ¿Sí? Entonces, ante el escenario que les planteo, es que es muy interesante también un debate en saber qué eligen ustedes. Va, en la peipotaba P. Yo, por ejemplo, ¿saben qué quiero? Liquidez. Yo prefiero la liquidez. Es decir, si hoy voy a comprar algo y me voy a quedar sin ni un peso, pero voy a tener más patrimonio, hoy mismo prefiero la liquidez. No sé quién prefiere lo otro. ¿Quién? Porque ¿saben que yo suelo ver? Lo otro. ¿Me entienden? Esperaban por un rato. Vos no tenés plata. Sí, pero tengo casa. Pero no tenés plata. Sí, pero tengo casa y tengo auto. Vos no tenés auto. Vos tenés plata, pero no tenés casa. Pero esperana, no podemos ni salir a cenar esta noche porque vos decís que no tenés plata, pero vos tenés casa y vos tenés auto. ¿Qué es lo que querés? ¿Qué es lo que quieren? A ver, ¿quién puede dar brevemente su criterio? ¿Qué quieren ustedes? ¿Quieren patrimonio o liquidez? ¿O quieren liquidez sacrificando un poco de patrimonio? Cuidado, no es no tener nada, ¿eh? Cuidado, no vayan al extremo. Susi, Hola, profe. hola. Su pregunta es un poco relativo, A porque ver.
Yo Hay prefiero momentos liquidez. que yo, Susi, yo prefiero sí, tener dinero. Prefiero tener dinero. Saldo, prefiero tener dinero y no patrimonio. ¿Vos qué querés? pero por ¿Qué querés eso, vos? depende de qué proyecto de vida usted está teniendo, No, profesor. no, no, no. Por eso no. Básicamente Porque si te yo vuelvo a estoy plantear, gastando mi Susi. liquidez para Profe, invertir porque me va No, a dar no. después mejores Atiendan. dividendos, por eso su pregunta es muy, Tiempo, muy tiempo, Susi. ambigua. Muy bien. Sí, No, no, no. No, no es ambiguo. O sea, te voy a explicar por qué. No, 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 así, profe, no esperen, esperen. Vamos a debatir con Susi, porque Susi me quiere dar la vuelta. Esperen. Yo te voy a decir algo, Susi, es que para que vos puedas invertir, vos tenés que ahorrar. No existe la claro. posibilidad, para que vos te puedas capitalizar, para que puedas invertir, tenés que ahorrar. Y ese, el escenario que yo les dije a ustedes, no está el ahorro. Yo le vuelvo a decir, no, no compliquen no le pongan complejidad. Por eso voy a reiterar muy bien otra vez. Porque ella me dice, no, esos 10 millones si es para invertir, eso es otra cosa, porque la inversión te genera utilidad, te debe generar utilidad y eso te genera un flujo de caja, que eso es otro concepto. Reitero, básicamente porque yo suelo ver mucho. Por eso, remítanse exclusivamente para tratar de contestar lo que les digo. Susi, Marco tiene 3 casas y 2 autos, pero no tiene ni un peso, no le sobra de su salario, ni un peso de sus ingresos, no tiene ni un peso. ¿Por qué? Porque una de las casas todavía no está terminada, otra casa es donde él vive y está pagando todavía cuotas y en la otra casa vive su mamá. Vive su mamá y el auto sigue pagando la cuota de su auto y la cuota de su hijo en un colegio. Ella no tiene, Marco no tiene ni un peso. Y en el otro está Susi, que gana lo mismo que Marco, pero no tiene 3 casas. Tiene una casa y tiene un auto. Pero vos le pedí a los dos hoy, le decís, vamos a comer un asado y tiene que poner 200.000 guaraníes cada uno. Y este que tiene mucho patrimonio no tiene dinero, no tiene liquidez. Y bueno, Susi, que tiene sí. menos patrimonio, tiene liquidez, tiene dinero disponible. ¿Cuál de los dos querés ser vos? Profesor, yo en ese caso que usted pone es liquidez, pero yo soy la segunda persona que usted va a conocer que anoto todo. Yo hago mi presupuesto y controlo todos mis gastos. Pero te gusta tener el dinero, tener disponible, Obviamente, profe, ¿verdad? especialmente si a veces uno tiene Sí, algún inconveniente o como usted dice, yo tengo pero algunos no. presupuestado cuánto yo puedo gastar en diversión. Claro. Entonces, si en ese momento yo en el mes no es porque a mí me sobre, voy a irme a todas las invitaciones, voy a salir todos los días. Claro, claro, Yo tengo pero mi tenés, presupuesto, ¿verdad? pero en ese Tenés. caso sí yo quiero tener liquidez porque ahí yo tengo una finanza sana y yo manejo mi presupuesto. Bueno, Leónidas, a ver, Sí, profe, ¿puedo elegir los dos? y es muy No. difícil, pues, porque para que vos seas como Marco, que tiene mucho patrimonio y no tiene ni un peso, para gastar en otras cosas, quiere decir que tuviste que comprometer todo. Y Ah, posiblemente no bueno. vas a tener una de las casas, vas a dejar de comprar para tener liquidez. Y en el otro, si querés tener demasiado liquidez, capaz puede ser un error en no tener patrimonio, ¿verdad? Por eso es que yo no quiero que lleven a los polos Ok. extremos. ¿Saben por Eh, qué? Porque el elijo la presupuesto, opción A, profe. ¿cuál? Patrimonios. Bueno, Ah, viste, pero algunos, yo respeto gracias. mucho, Sí, yo respeto mucho, pero porque conozco mucha gente que prefiere tener el patrimonio antes que tener Patrimonio. la liquidez. Le voy a dar un ejemplo, le voy a dar un ejemplo. Robert Kiyosaki en su libro Padre Rico, Padre Pobre, en uno de esos capítulos, expone que, según él, la debilidad de la clase media, es pretender que su mayor capital sea su casa y interpreta mal un error en el concepto de la inversión. ¿Saben por qué? Porque cuando vos invertís,
esa inversión te tiene que generar una ganancia, una utilidad, te tiene que retribuir algo. Y nosotros, ustedes, creo que muchas veces habrán escuchado a alguien decir, yo mi plata invierto en mi casa. Y técnicamente, atiendan, técnicamente, la plata que nosotros metemos en nuestra casa no es una inversión, es un gasto. ¿Por qué? Porque yo hice un préstamo para hacer mi muralla de 20 millones que voy a pagar a 2 años. Yo pago todo mi préstamo y mi muralla no me va a dar un peso, ya no me va a dar plata. A diferencia de lo que dice Susi, por ejemplo, es que yo saque un préstamo de 20 millones, invierta de la ganancia que me da a mí de esa inversión, yo hago mi muralla. Vea otra cosa. Pero nosotros generalmente escuchamos mucho decir, ¿qué voy a hacer de tu plata? Y te responde, yo invierto en mi casa. Invierto en mi casa. Y reitero, Kiyosaki, de mi punto de vista, atinadamente dice que los de la clase media interpretan que su mayor capital es su casa y creen que metiendo plata en su casa es una inversión, pero no es así. Entonces, cuando vos invertís o gastás en tu casa, no vas a tener liquidez. No vas a tener liquidez. Por eso es una cuestión de educación financiera. Les repito, cuando ustedes rezan, ustedes hablan con Dios. Cuando ustedes leen, Dios habla con ustedes. Lean un poco de educación financiera y capaz Dios le diga muchas, muchas, muchas cosas. No les planteo la idea sobre una base de que creo de que ustedes están haciendo mal. Yo sé que todos ustedes tienen muchísima plata. Todo lo que están acá, sin ver ahí por sus nombres, yo sé que se tapen y vende plata y nada. Pero para tener más Cierto, nomás. profe, Amén. cierto. Muy bien. Amén. Cierto, ya de Bien, plata está. muy bien. Un- Profe, eh, quiero terminar la profe, clase. Sí, antes de minuto y tres. terminar, así sobre el punto este, impresionante es la forma en que no te quieren entender la gente. Pues yo le asisto a 3 empresas chiquititas, ¿verdad? El capital productivo. Y es increíble cómo ellos, antes de pagar todos sus 3 meses, les falta para pagar todo un crédito grande que sacaron, ya están pensando en qué sacar otra vez otra plata Sí, para agrandar el negocio. ¿Y de sí, qué pico sí, te sirve si vos todo tu plata que generas no te da para otra cosa que para deber otra vez? O sea, sí. y nunca O sea, se termina de comprar todo lo que hay. A mí no me sí, resulta importante eso. sí, porque las necesidades son infinitas y los recursos limitados. Tengan ustedes muy, pero muy buenas tardes y nos vemos mañana a la misma hora por el mismo canal. Pelle por taponaya. Chao, Cuidado, Leonino, profe. cuando te vas en el colectivo. Chao, Amén, profe. amén, amén, Chao, igualmente. profe. De atún. Dale, chao, profe. Voy a comprar para mi auto, profe. Muy bien, muy bien. Cuidado Bien, con el viste que voy combustible, entonces, porque voy para hoy este aumentó su precio. de gasto y presupuesto. Gracias, profe.